La historia comienza con nuestro prota a punto de ser ejecutado a puro fierrazo, pero este simplemente no podía morir aunque él quisiera, y los tipos trataban de matarlo de todas las formas posibles. Lo apuñalaban, lo quemaban vivo, lo querían partir en dos con toros, lo ponían a fundir en aceite, le hacían de todo, pero este permanecía como si nada. Y por las noches, esta chica llamada Sagiri le sacaba información a nuestro prota Gabimaru. Él pertenecía a la aldea de shinobis llamada Iwagakure, y en ese lugar el jefe de la aldea mató a sus padres desde que él era pequeño, cosa que a él no le importaba, y el jefe de la aldea lo entrenó para ser un asesino sin piedad. Nuestro prota, cansado de eso, intentó desertar de la aldea, pero en la aldea estaba prohibidísimo desertar. Es por eso que fue traicionado por sus compañeros por órdenes del jefe de la aldea, así que por esa razón lo lograron capturar en este lugar. Sagiri le preguntó por qué había intentado abandonar su aldea, pero él simplemente no quiso contestar. Y al día siguiente, cuando trataban de partir en dos a Gabiru, su cuerpo instintivamente ponía resistencia, haciendo que los toros terminaran así. Sagiri, al percatarse, le volvió a preguntar por qué había abandonado su aldea al estar en lo más alto de la jerarquía, y él le terminó contando que el jefe de la aldea reconocía sus habilidades y le dio la mano de su hija, pero a él le parecía una cabeza hueca porque le miraba lo positivo a las cosas, le enseñó modales y hasta lo ponía a rezar. Y nuestro prota, al estar en un mundo tan cruel, pensó que si seguía con ella, sus habilidades se oxidarían. Es por eso que habló con el jefe para desertar de la aldea, y él aceptó con la condición de que hiciera una última misión en la cual fue traicionado y lo capturaron. Además, se resignó a poder escapar porque los de su aldea lo perseguirían a donde sea que él fuera. Ya por la noche, un hombre le advirtió a Sagiri que Gabiru era extremadamente peligroso y su alias era Gabiru el Vacío, un muñeco vacío carente de emociones y empatía. Además, antes de que lo atraparan, aunque le tendieron una trampa, acabó con 20 hombres. También había rumores de que los ninjas de Iwagakure eran inmortales por el elixir de la vida, el cual es un brebaje del paraíso terrenal que al tomarlo concede la eterna juventud. Al día siguiente, cuando intentaron quemar vivo a Gabiru, hasta él se daba cuenta que por alguna razón se negaba a morir, pero aún así seguía decepcionado de que no lo pudieran matar. Entonces este tipo estaba listo para cerrarle la boca y lo terminó llevando con Sagiri, quien resulta que era una catadora de espadas del clan llamada Asaemon, el cual se especializaba en decapitar a los condenados a muerte. Ella estaba lista para cumplir el deseo de Gabiru, el cual era que lo mataran. Y Gabiru sabía que era en serio porque presintió que le cortaba la cabeza. Entonces sus instintos reaccionaron y se puso a la ofensiva, ya que Sagiri sí era capaz de matarlo. Sagiri sabía que Gabiru se mentía a sí mismo al decir que quería morir, ya que la espada reflejaba la verdadera naturaleza de las personas y Gabiru simplemente se mentía a sí mismo con respecto a querer morir. Además, esa no era la única mentira que él decía, porque ella descubrió que Gabiru sí amaba a su esposa. Y aquí es donde nos cuentan el pasado de Gabiru, en donde en realidad sí amaba a su esposa y ella era su única razón de vivir, ya que él pensaba que no tenía emociones, pero ella le demostraba lo contrario. Además, ella estaba muy agradecida con él, ya que fue su padre quien le hizo esa cicatriz para que no pudiera vivir como una mujer normal. Pero a Gabiru no le importaba eso, y era la única persona que no aborrecía su rostro. Y aún con todo eso, Gabiru no estaba seguro de tener emociones, pero ella le demostró que sí las tenía. Gabiru terminó encabronándose y atacó a Sagiri porque ella no sabía lo que tuvo que pasar, ya que al ser considerado un monstruo nunca se le concedería vivir como una persona normal, ya que se ganaba la vida asesinando, y su esposa, a pesar de incomodarle, le sonreía porque no tenían otra opción. Y cuando intentó llevar una vida normal por el bien de su esposa, habló con su suegro pensando que los dejaría tener una vida tranquila, pero no fue así.
y él pensaba que el deseo de tener una vida tranquila nunca se le concedería, pero Sagiri le dijo que sí era posible y le mostró un documento el cual estaba hecho por el shogunato y le absolvería todos sus crímenes. Así podría vivir una vida tranquila y ni los de su aldea podrían seguirlo. Por supuesto que Gabiru tendría que hacer algo a cambio para obtenerlo, y era ir al otro lado del mundo, un lugar muy lejano conocido como el paraíso terrenal o la tierra del nirvana, un lugar muy hermoso en el cual, según la tradición, se dice que es la isla de los inmortales en donde existe el elixir de la vida. Anteriormente, el shogun ya había mandado a varios hombres a conseguir ese elixir, pero cuando regresaron, llegaron muertos y sus cuerpos estaban envueltos en flores. Y viendo la situación, el shogun decidió enviar a condenados a muerte para obtener el elixir. A cambio, él absolvería todos sus crímenes a quien le entregara el elixir. Es por eso que Sagiri había llegado con él, porque lo consideraba el más indicado para esa misión. Además, Sagiri estaba enterada de que la esposa de Gabiru seguía en Iwagakure, toda triste desde que lo capturaron y seguramente pensando en que él regresaría. Así que si quería regresar con ella, su única opción era ir a la isla y pelearse con criminales atroces por conseguir el elixir de la vida. Y en medio de la plática, este tipo se negaba a dejar ir a Gabiru porque quería matarlo, incluso si tendría que matar a Sagiri. Pero Gabiru, al ver un rayo de esperanza, utilizó su ninjutsu, el cual lo envolvía en llamas, así que terminó reventando a todos sin problemas y aceptó encontrar el elixir. Entonces fueron al punto de reunión en donde estaban los demás criminales, los cuales cada uno de ellos eran muy peligrosos. Ahí, esta chica conoció a Gabiru, quien era muy conocido en el bajo mundo, pero ella se decepcionó al ver que era un enano escuálido. Cuando empezaron a explicar lo que tendrían que hacer, los criminales no creían que existiera ese lugar, entonces les mostraron al único sobreviviente de la isla, el cual estaba en terribles condiciones, demostrándoles que sí existía ese lugar. Pero aún así, nada les garantizaba que el elixir existiera, así que uno hasta pensaba en regresar a la cárcel, pero terminaron decapitándolo porque no les permitirían salir de ese lugar si no aceptaban. Así que no les quedaba otra opción más que aceptar. Además, como no todos podrían ir, les tiraron una indirecta para que disminuyeran el número de pasajeros. La mayoría no la entendió, pero otros al instante la captaron. Entonces todos empezaron a matarse entre ellos con la única regla de no quitarse la cuerda que llevaban en las manos, y aún con las manos atadas todos se estaban matando entre ellos, en donde solo los más fuertes sobrevivían. Pero Gabiru no tenía pensado matar a ninguno, y mientras los criminales se daban con todo, Sagiri recordó su pasado, en donde su clan no solo decapitaba a los criminales así sin más, sino que perfeccionaban la técnica para que las personas no sintieran dolor. Pero Sagiri no podía hacer eso, y cada que lo hacía mal, el terror la invadía. Además, el clan de Sagiri no solo mataba a las personas, sino que experimentaba con los cadáveres para crear medicinas. Y Sagiri, por pertenecer a un clan que se ganaba la vida matando gente, los niños solían lanzarle rocas hasta el punto de herirla y hacerla llorar, así que tuvo que aprender a ser fuerte a la fuerza. Su superior llamado Eisei miraba algo de duda en ella y le recomendó no seguir, ya que ellos tendrían que llevar a los criminales a la isla y matarlos si intentaban escapar, así que le sugirió regresar a la mansión de su familia. Sagiri no estaba de acuerdo y cuando unos criminales intentaron matarla para escapar, ella terminó decapitándolos, pero aún sentía el terror de asesinar. Pero en ese momento apareció Gabiru, sugiriendo otro método de selección sin tener que matarse entre ellos. Los tipos, no contentos con la actitud de Gabiru, les dijeron a los criminales si mataban a Gabiru, ganarían su lugar en el barco. Ellos no se lo pensaron y pensaron que moriría fácil, pero no fue el caso, y como ellos sí o sí querían matarlo, a él no le quedó otra opción más que matarlos primero, así que se fue contra ellos y mataba a todos los que se le cruzaran de un golpe y hasta mordidas.
y de tantos que mató, se había terminado la pelea por los lugares en el barco. Además, Sagiri logró ver que Gabiru también cargaba con todo el temor de las personas a las que mataba. Al finalizar, solo quedaron los 10 criminales más fuertes y a cada uno de ellos lo acompañaría un discípulo del clan de Sagiri para matarlos si intentaban escapar. Así que al día siguiente, sin perder el tiempo, se dirigieron a la isla. Cada uno desembarcó en un lugar diferente para competir por el elixir. Y por cierto, el jefe de la aldea de Gabiru se dice que bebió ese elixir, por eso le hagan lo que le hagan, él se cura al instante. Dejando eso a un lado, cuando nuestro prota y Sagiri exploraban la isla, Sagiri estaba impresionada, pero a Gabiru le parecía un paisaje espeluznante, ya que todas las plantas eran híbridas y de distintos hábitats, lo que las hacía antinaturales, sin mencionar al tipo que le crecieron esas plantas. Y cuando Gabiru se quitó la cuerda, Sagiri le echaba bronca porque iba en contra de las normas, y a Gabiru le pareció una tontería ir atado en esta isla tan peligrosa, sin mencionar que solo les dieron comida para 3 días y la única pista que tenían del elixir era un dibujo pedorro. Pero Sagiri seguía necia con seguir las reglas o si no lo mataría. Así que Gabiru, para darle gusto a Doña Dedicada, dejaría que lo atara, pero en ese momento Gabiru fue atacado por uno de los criminales de antes. Además, su supervisor llamado Kisho lo dejaba hacer lo que quisiera, y lo más importante para Gabiru, él no tenía las manos atadas. Así que Sagiri empezó a echar bronca por eso, pero hasta Kisho decía que era una tontería esa pequeñez, ya que solo bastaba con atarlo de regreso. Así que todos estaban de acuerdo en que era una tontería que Sagiri discutiera por eso. Dejando eso a un lado, el tipo que atacó a Gabiru quería acabar con él para que hubiera menos competencia y así buscar el elixir. Y como los del clan Yamada no tenían por qué interferir, la pelea era inevitable. Pero cuando estaba por iniciar la batalla, la pesada de Sagiri seguía necia con que se atara las manos, cosa que le dio tremenda ventaja al otro tipo. Y si no fuera porque Gabiru es súper duro, Sagiri ya hubiera hecho que lo mataran desde el principio. Cuando Gabiru se puso a la ofensiva, demostró ser muy superior al otro tipo, cosa que lo motivó aún más para matarlo, pero después de un rato, Gabiru lo terminó destrozando sin problemas. Y como el criminal de Kisho había muerto, este se retiraría de la isla. Además, llamó ingenuo a Sagiri porque ella era la única que no estaba consciente de que la isla era muy peligrosa y los criminales estaban haciendo de todo. Unos se empezaron a matar antes de desembarcar, otros hicieron alianzas y esta tipa hasta empezó a echar pasión con su supervisor. Así que las reglas eran lo menos importante en la isla, ya que la prioridad era conseguir el elixir. Así que Sagiri era una ilusa por tratar de seguir las reglas. Además, el tipo hasta pensó en acabar con Gabiru solo porque sí, pero Gabiru no estaba interesado en seguir perdiendo el tiempo con él. Kisho estaba de acuerdo con él, ya que la situación desde el principio era muy complicada, ya que todo era un descontrol. Este tipo mató y se comió a su supervisor. Los que se enfrentaron desde el principio salió vencedor el más peligroso. La que intentó echar pasión fue decapitada por su supervisor, y los de la alianza se terminaron traicionando. Además, como todos ellos eran reemplazables, el tipo estaba enterado de que el shogun había contratado a los shinobis de la aldea de Gabiru y solo era cuestión de tiempo para que llegaran. Y el tipo antes de irse le advirtió a Sagiri que no bajara la guardia en ningún momento. Y mientras Sagiri pensaba en descubrir qué tipo de persona era Gabiru, él la terminó atacando y se quería deshacer de ella porque sería un gran estorbo para él continuar con ella. Sagiri seguía de ingenua en que si la mataba rompería una regla, pero Gabiru le recordó que la prioridad era conseguir el elixir y no seguir las reglas. Además, si los ninjas de su aldea llegaban a la isla, todo se echaría a perder, así que su única opción era conseguir el elixir antes. Gabiru no quería matar a Sagiri, pero su maestro le enseñó a ser despiadado, ya que él había matado a sus padres porque cuando nació él, intentaron desertar de la aldea para tener una vida pacífica. Es por eso que los mató, y le enseñó a Gabiru que sentir algo por alguien solo lo haría débil, y si no era fuerte, no podría proteger nada importante.
Pero Gabiru, sabiendo eso, aún dudaba en matar a Sagiri, y a ella también le pasaba lo mismo, aunque Gabiru era quien claramente tenía la ventaja. Pero cuando recordó las palabras de su ex jefe, este se puso serio y terminó dejándola indefensa. Y teniendo en cuenta las enseñanzas del viejo, estaba preparado para acabar con ella. Y cuando Sagiri pensó que moriría, los sentimientos de Gabiru hacia su esposa lo detuvieron, lo cual hizo que Gabiru se sintiera muy débil y así no podría reencontrarse con su esposa. Sagiri, sabiendo que Gabiru y ella no eran muy diferentes, le dijo que demostrar sus sentimientos no era sinónimo de debilidad, sino que tener esos sentimientos era lo que le daba el valor y la fuerza. Y como ya ninguno tenía intenciones de matarse, Sagiri se haría de la vista gorda y quería ser testigo de cómo Gabiru se esforzaría para recuperar su vida, así que ellos terminaron haciendo las paces. Mientras tanto, este criminal desembarcó en la isla y, por cierto, este samurái fue condenado a muerte solo porque su ex jefe le dijo que lo llamaban el dragón de la espada, pero dudaba en que pudiera cortar un dragón de verdad, y solo por eso destrozó parte de su casa y lo terminaron condenando a muerte. Aún así, él no se arrepentía de nada. Mientras él exploraba la isla, una mariposa lo picó y este, al verla bien, se quitó la mano, ya que al parecer hasta los insectos eran muy peligrosos, y no solo habían insectos sino que también monstruos gigantes. Monstruos con los cuales también se terminaron encontrando nuestro grupo, los cuales hasta a Gabiru le costaba acabar con ellos, y como una regla de los shinobis era no enfrentarse con un oponente cuya naturaleza desconociera, Gabiru pensaba en escapar, pero con el estorbo, con Sagiri ahí, le sería difícil escapar con ella, y cuando él pensaba las cosas, el monstruo lo atrapó y logró dañar a Gabiru. Además, más monstruos aparecieron en la zona. Con todos esos monstruos alrededor, ya no podrían escapar, así que Gabiru usó su ninjutsu para acabar con ellos, y mientras él reventaba a los monstruos, Sagiri se hacía la contemplaba el poder de Gabiru. Pero Sagiri, de tanto hacerse la tonta, los bichos la inmovilizaron y el monstruo estaba por acabar con ella, pero como Gabiru no quería que muriera, inconscientemente se lanzó a salvarla, y antes de que los atacaran, aparecieron estos tipos, pero la que importa es esta chica kunoichi llamada Yuzuriha, quien quería cooperar con él. A Gabiru, como le enseñaron modales, les agradeció por ayudarlo, pero no pensaba colaborar con ella, ya que en la isla todos eran enemigos y solo uno podría sobrevivir. La chica aún así seguía insistiendo y hasta trató de seducirlo para que la ayudara, pero con Gabiru no iba a funcionar eso. Además, él sabía cómo trabajaban las kunoichis. Dejando eso, a Sagiri le pareció raro que la acompañaran dos Asaemon, pero en realidad este gordito era el supervisor de Yuzuriha, pero como acabó con este tipo, a este tipo le parecía muy peligrosa dejarla sola con un supervisor, o al menos eso decía, pero en realidad la acompañaba por dos buenas razones. Sí, el tipo era un puerco. Yuzuriha seguía insistiendo en cooperar porque era la mejor opción para encontrar el elixir, y como Sagiri no tenía ningún problema en que cooperaran, podrían hacerlo. Pero Gabiru seguía negándose porque ella no era de confianza, pero ella le dijo que eso no importaba porque podrían traicionarse en cualquier momento, ya que aunque encontraran el elixir, solo uno lograría absolver sus crímenes, así que le propuso que se utilizaran hasta el último minuto. Como a Gabiru no le parecía que obtendría algo bueno, Yuzuriha le propuso darle información sobre la isla, y para comenzar, le dijo que los bichos eran más peligrosos que los monstruos y los 100 pies eran casi inofensivos. Y por cierto, ella descubrió eso experimentando con el tipo con quien había hecho una supuesta alianza, y cuando terminó de experimentar, se hizo la muerta y lo mató. Como Yuzuriha sí era de utilidad, Gabiru decidió aceptar la alianza, pero aún así, él seguía sin confiar en ella, y mientras ellos negociaban, Sagiri empezó a sentirse mal y terminó desmayándose. Por otro lado, estos tipos también se encontraron con monstruos, pero ellos, a diferencia del resto, eran aliados, ya que eran hermanos. También nos cuentan su pasado, donde por ciertas razones terminaron en la calle, y cuando unos bandidos los capturaron, estos se hicieron compas, y este tipo llamado Chobe, con el tiempo se hizo el líder de los bandidos.
y cuando los rodearon, Chobe los distraería en lo que su hermano llamado Toma escapaba, para luego liberarlo, y al final terminó lográndolo, convirtiéndose en un discípulo de los Asaemon, así que por esa razón se cubrían las espaldas. Y el capítulo finaliza mostrándonos cómo los sobrevivientes más peligrosos siguen en la búsqueda del elixir de la vida, y también mostrándonos que Sagiri es la excepción cuando dije los más peligrosos. Pero bueno, hasta acá el video, espero que te haya gustado y si fue así, deja tu like y comenta para que saque la segunda parte, ya que el anime sigue en emisión, y si este video es apoyado, traeré la segunda parte lo antes posible, y ya sin nada más que decir me despido, así que sayonara.